Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy María Ángeles y hoy os voy a hablar de mi experiencia en el Celsius 232 y cosas que he visto yo que creo que tienen que mejorar y todo eso. Es la segunda vez que grabo este vídeo, quiero aquí ser como más concisa y no irme muy por las ramas ni nada. Entonces, creo que este vídeo va a estar dividido en varias partes, como en varios bloques y sectores. Entonces os lo voy a ir contando, ¿vale? En plan así. Lo primero de todo es mi experiencia personal en el Celsius. Ha sido mi primer año, que bueno, el Celsius es un festival de literatura que se centra sobre todo en, bueno, y principalmente en fantasía, ciencia ficción y terror. Y bueno, pues todos los años como que cada vez van intentando traer gente más grande, más potente, más tocha, y el festival en los últimos 14 años ha ido creciendo hasta este año que yo lo siento mucho, pero creo que el traer a Brandon Sanderson ha hecho que el festival sea muchísimo más conocido y que haya ido el triple o el cuádruple de gente. Ha cuadruplicado el número de personas que van normalmente. Entonces, además, si a eso le juntas a J. Christoph y a Abercrombie, pues ya tenemos una movida nueva. Entonces, mi experiencia, ¿me ha gustado el festival? Sí, pero creo que para el tipo de festival que es, ya el año pasado trajeron a Cassandra Clare y a Holly Black, y otros años anteriores pues han ido trayendo autores también bastante grandes. Creo que a nivel organizativo es un festival muy local y muy pequeño. Yo creo que tendrían que no salir de Avilés, porque es el encanto que tiene, yo creo que también, el estar en medio de una ciudad que parece un pueblo del norte de España, todo rodeado de verde. Creo que pues es un buen escenario. Pero es que para todo lo que organizan se queda muy pequeño. Soy una persona que no se agobia con las multitudes, no se agobia cuando estoy en sitios con muchísima gente, muy concurridos, ni nada por el estilo. Y este año me he agobiado varias veces. La carpa de actividades, que no solamente tiene la carpa en donde se hacen presentaciones, sino que junto a eso hay un montón de tiendas, era imposible andar muchas veces. Era muy raro que tú entraras y pudieras pararte en una casetilla, en un puesto de una librería, a ver lo que hay, a ponerte a mirar sinopsis, sobre todo en los stands y en los libros que estaban más pegados al pasillo, porque tú entrabas y te empezaba a empujar gente, te empezaba a tirar gente para adelante, para el lado. Luego estaba, por ejemplo, la caseta, una caseta que había con ilustraciones, y yo sinceramente no vi ninguna y me quería haber parado a mirar las ilustraciones y lo mismo a comprarme alguna, pero cada vez que me paraba ahí primero que tenía cola esa tienda porque iba todo el mundo a esa tienda, cosa que por ejemplo si el año que viene vuelve a ir esa tienda, yo creo que o la pondría al principio o la pondría un poco más separada de ese meollo, porque provocaba un atasco impresionante, por no hablar de la gente que pues se cogía y empezaba a empujarte, quería pasar a algún lado y directamente, en vez de pues pedir pasar, directamente te empujaba para que te fueras de su camino. Y yo ahí estaba muy agobiada. El tema de las ilustraciones, de la tienda de ilustraciones, tenía cola y cada vez que me intentaba parar para mirar, había alguien que me empujaba y acababa en la otra punta de la carpa. No sé cómo pasaba eso. Luego también tema de las colas, sobre todo cuando firmaban muchísimas personas con mucha cola, todos a la vez, porque no había espacio físico para dos colas por escritor. Yo me lo he pasado bien porque he conocido gente muy guay con la que he hecho 40.500 colas, pero por otro lado creo que los hooligans de Brandon Sanderson han monopolizado todo. ¿Por qué digo hooligans de Sanderson? Porque yo me considero fan de Brandon Sanderson y considero que me he perdido el 90% del festival por culpa de esto.
Yo sé que hay actividades que se simultanean, es decir, si hay una charla a las 11 en un sitio, a las 11 en otro sitio hay otra charla, a las 11 en otro sitio hay otra charla y a las 11 en otro sitio hay otra charla. Entonces tú puedes decidir. ¿Qué pasa? Que cuando no entras en una, la otra ya ha empezado. E intentas ir a esa otra y no puedes porque también está lleno. Y está lleno, y está lleno. Se llenaba todo. Entonces tú tenías que hacer un croquis de antes de ir para ver a dónde entrabas. Cosa que me han contado que eso en otros años no pasaba. Que otros años sí que es verdad que las charlas más interesantes se solían llenar, pero que luego otras charlas más chiquititas no se solían llenar y podías ir tú tranquilamente a escuchar la presentación. ¿Te llamaba el libro? Pues enseguida tenías al autor fuera en el filmódromo firmándote los libros. Lo comprabas en un momento en una de las casetas y ya está. ¿Eso ha pasado? No, porque literalmente es que no pude entrar a nada, prácticamente. Entré en el auditorio, que es el gran problema del que hablaremos más adelante. Al auditorio entré a la charla de Barbara Hambley y Brandon Sanderson. Entré a la de Javier Sierra y a la de Catriona Ward, porque estaban una detrás de la otra. Pero a la de Lev, que también me hubiera gustado quedarme, me tuve que salir porque ya se estaba haciendo la cola para la firma de Lev Grossman. Que no iba yo, iba mi amiga. Entonces digo, mira, quédate tú para escuchar las charlas de este señor, que es uno de los autores por los que has venido, y me voy yo a hacerte la cola. La cola bajo la lluvia durante 2 horas. Y luego tenemos la firma del Celsius. Entonces, creo de verdad lo digo, que le hace falta un giro a la organización por todo lo que pasó. Auditorios llenos y monopolizados por la gente de Brandon Sanderson. O sea, los hooligans de Brandon Sanderson. Porque es que, además, el 90% de esos hooligans, porque obviamente hay fan de Brandon Sanderson, que le ha pasado exactamente lo mismo que a mí, que han intentado ir de legales. Digo intentado ir de legales, y han ido de legales porque luego los hooligans han ido de hijos de la gran. Porque, madre mía, cada hooligan de Brandon Sanderson. Han monopolizado el auditorio. Encima, a algunas personas, si les pedías, por favor, quiero ir a esta charla en específico, déjame pasar, luego voy a salir yo antes de que antes de que empiece la de Brandon Sanderson. Y literalmente te decían, no, porque aunque no me interesa, voy yo antes. Y es como, que voy a salir, vas a entrar tú después. O sea, conforme yo estoy saliendo, tú estás entrando. Horrible. Vamos a hablar poco a poco de todo el tema del festival. Tengo aquí todas las hojas para que no se me olvide nada. Tema de la programación. Yo en esto me he quejado mucho y se ha quejado mucha gente en redes también. El tema de que la programación ha salido muy tarde. Mira, no, ahórrate el comentario de poner es que se sabe que va a salir 4 o 5 días antes. Es algo como que una programación provisional nunca viene mal, sobre todo para la gente que se tiene que desplazar desde fuera, no solamente desde fuera de Áviles, sino desde fuera de Asturias en general. No sé, saber cuándo tienen que salir con el coche, cuándo no, cuándo todo, ¿no? O sea, cuándo les viene mejor cogerse un coche, un avión, no sé. O sea, sí que es verdad que tú sabes que el festival empieza un martes, pues estás un lunes, un domingo ahí y acaba un sábado, pues mira. Pero también, si quiere a la gente hacer turismo, si por ejemplo no le interesa nada de por la mañana y puede agenciarse una excursión a Covadonga, yo qué sé, o ver la ciudad en donde estás quedándote durante una semana, porque yo al final, Gijón, vi la playa y el free tour que hicimos el lunes, no vi más, porque no hubo tiempo, siempre había algo que me interesaba hacer y todo eso. Aunque luego al final no hiciera nada, porque claro, había aquí colas kilométricas de 4. ¿Por qué, si supuestamente no se sabe cerradas las cosas hasta prácticamente que va a empezar el festival, por qué editoriales y autores han ido diciendo 2 semanas antes del festival cuándo van sus autores a firmar, qué charlas van a dar y todo eso?
¿sabes? O sea, puedes sacar un programa provisional en cualquier momento. Y ahora, tema de la firma de Brandon Sanderson, con todo el tema de Bembrite y todo esto. Creo que se ha gestionado muy mal por parte de todo el mundo. Creo que el Celsius debería de haber explicado con anterioridad lo que había que hacer para evitar lo que pasó el jueves, que es que hubo personas, entre las que me incluyo, que cogimos más de una entrada, porque claro, si mi amiga se está quedando sin entrada y yo estoy dentro del sistema, del programa para elegir entradas y mi amiga no la deja entrar porque la está el programa echando constantemente, pues mira, cojo una para mí y otra para mi amiga y luego le cambio el nombre. Pero Evenbrite o Dragonsteel no dejó hacer ese cambio de nombre, cosa que al parecer sí que deja, pero tiene que autorizarlo la persona. Yo creo que el Celsius ahí actuó muy mal. Ya se sabía desde el martes anterior que Brandon Sanderson había anunciado el tema de las entradas para el jueves 3 de julio, pero lo dijo en un vídeo suyo de YouTube. Y el Celsius como que estaba como dando largas. Creo que se trató bastante mal a los Patreon en ese sentido porque no se les avisó con tiempo. A muchas personas no les llegó el correo, a otras se les fue a spam. Y hubo personas que tenían Patreon que no sabían muy bien cómo iba la vaina y cómo iba la cosa. Entonces, creo que el tema de el comunicado que publicaron el viernes explicando absolutamente todo para el tema de los Patreon, para el tema de las personas, recordándote un ticket una persona, pues eso lo tendrían que haber hecho el jueves antes de todo ese día de revoltijo y de todo. ¿Por qué? Porque nos hubiéramos ahorrado muchas cosas. Nos hubiéramos ahorrado el que volviera a pasar el viernes y que pasara lo que pasó. Que bueno, luego Brandon Sanderson firmó a absolutamente todo el mundo y yo solo me llevé trenza porque yo conseguí al final una Lightning nada más, habiendo conseguido el jueves una tradicional y una Lightning. Que a todo esto también tuvo Evenbrite el fallo de poner las firmas a la misma hora. O sea, había firma tradicional y firma Lightning el mismo día. Y nosotras conseguimos algo porque fuimos como directas a eso. Entonces, yo tengo Trenza en el Mar Esmeralda firmado por Brandon Sanderson en verde. Y nada, además no se permitían fotos y claro, entonces nosotras dijimos, buah, compramos en el Celsius para asegurarnos tener una foto con Brandon Sanderson. ¿Por qué? Porque las Lightning no permitían fotos, pero la gente, nosotras logramos hacer un vídeo, pero la gente se hacía fotos con Brandon Sanderson en la cola de las firmas, a la puerta del hotel, le faltó nada más meterse en el baño con Brandon Sanderson mientras cagaba. Porque lo que os digo, gente jeta ahí por todos lados y Brandon Sanderson súper majo con todo el mundo, que no debería haberlo hecho porque había gente acosándolo. Entonces, nos compramos en el Celsius esperando que Brandon Sanderson nos firmara y nos pudiéramos hacer una foto con él. Resulta que esta firma fue una Lightning, como las otras, bajo la lluvia y todo. Y bueno, es verdad que si no hubiera sido tampoco por eso, yo creo que se hubiera masificado muchísimo más la firma Lightning, o sea, la firma del Celsius, porque había ahí gente intentando conseguir una firma en el Camino de los Reyes durante la firma del Celsius. Que a todo esto yo aquí, antes de la firma, fui a hablar con los organizadores, porque en una cola, en la de Lev Grossman, los que estaban delante de mí pretendían ir a la firma del Celsius, colarse y que Brandon Sanderson les firmara tanto láminas como cualquier libro random porque habían pagado un Patreon de 1 euro y tenían el Celsius digital. ¿Lo veis cuando digo que la gente era muy jeta y tenía mucha cara dura? Pues eso, yo se los comenté y les dije, mira, os puede pasar esto porque tal.
Así que si en algún momento escuchasteis lo de, estabais en el Excelsior y escuchasteis, solo va a firmar el Excelsior, ni láminas, ni otros libros, ni nada por el estilo, es porque fui yo, porque yo ya había escuchado que había gente así. Entonces, también os digo una cosa que pasó en el Excelsior, que me pareció una súper falta de respeto para absolutamente todo el mundo, y es que hubo gente que compró el Excelsior y cuando le firmó Brandon Sanderson, se fueron. Y era como, literalmente has comprado el libro y yo me voy a leer todas las historias. Sabéis además que soy muy fan de los libros de relatos porque creo que es una forma muy económica y fácil de descubrir la pluma de varios autores en un mismo libro. Entonces, claro, yo tengo aquí a un montón de gente de los que solamente he leído a Brandon Sanderson y a Catriona Wall. Son los únicos a los que he leído. A Barbara Hamblin un poquito, Convencer al dragón, que ahora iremos más adelante. Y nada, pues tengo otras tantas personas que me leeré, si me gusta, pues veré a ver qué otras cosas hay de ellos y quién sabe, lo mismo en el Excelsior, en el Excelsior 2026, si es que voy, pues me encuentro con alguno de ellos y me compro algún libro de ellos. ¿Quién sabe? No sé, veo como que fueron 15 euros bastante bien gastados. Y resulta que cuando Brandon Sanderson acabó de firmar, estaba a mí firmándome Barbara Hamblin y a mí Brandon Sanderson me apareció aquí. O sea, literalmente. Entre mi amiga y yo estaba Brandon Sanderson de repente y justamente los que estábamos en la carpa en ese momento vivimos pues el momento de Barbara Hamblin y Brandon Sanderson hablando y todo el mundo como si estuviéramos ante una aparición mariana o algo, no sé, pero estábamos todos súper callados, súper atentos a lo que estaban estos dos hablando. Y nada, luego se hicieron la foto, que yo la subí a mi Instagram personal y ya está, se hicieron las fotitos, yo empecé a hacer fotitos y nada. Catriona Wall vivió su momento fangirl con Brandon Sanderson y fuimos testigos. Y eso fuimos testigos solo las personas que estábamos dentro de la carpa en ese mismo momento. Y yo estaba. Entonces, pues mira, no tengo foto con Brandon Sanderson, pero viví eso. Y el Excelsior, no sé si esto habrá pasado años anteriores, pero os lo comento como tip para años siguientes. Si vais a comprar el Excelsior, llevad efectivo, porque no sé si fue cosa de ese año o qué, o sea, de este año, pero no sé si ha pasado otros años anteriores, pero solo podías pagar el Excelsior en efectivo. Entonces, pues llevaros 15 euricos en mano o 12 si sois Patreon, pero os habéis quedado sin Excelsior. Vale, voy a seguir. ¿Qué más? Bueno, para lo de las entradas de las firmas de Brandon Sanderson, creo que no se tuvo en cuenta el tema de los grupos, que hay gente que no va sola, sino que va con varias personas y que probablemente cogerían varias personas, o sea, cogerían una persona varias entradas para diferentes personas y pues cambiar el nombre. Era lo que requería. Yo creo que en realidad hubiera sido la solución. El tema de que Evenbrite y Dragonsteel dejaran cambiar el nombre a las entradas. Pero bueno, ya banco pasado. El tema de la carpa de Dragonsteel. Yo estuve en la cola de Dragonsteel el martes a las 8:20 y ya había gente desde las chorrocientas. Los fans hooligans de Brandon Sanderson que se empezaron a llevar cosas a nivel mayorista. Y adivinad dónde están esas cosas ahora. Sí, lo habéis adivinado, en Vinted y Wallapop. Ay, de verdad, lo mismo la gente no es tan fan de Brandon Sanderson como dice. Sobre todo cuando salen en la tele diciendo que cuando les preguntan lo de Brandon Sanderson, que por qué tiene tanta gente, dicen es que tiene muchos mundos y un saltamundos. Guay, y vosotros como 4 horas antes estabais diciendo que el aliento de los dioses era una puta mierda y que empezara distinto a las gilipollas. Ok. Vale, pero luego no podéis hilar 2 frases seguidas y os vais a comprar 10 juegos de mesa. Y 7 ediciones de El Camino de los Reyes firmado por Brandon Sanderson.
Ok, para luego ponerlo a 500 euros en Wallapop. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, el tema de la carpa de Dragon Steel. Hubo problemas al principio con el tema del internet, con el tema del IT, que es el terminal para pagar, básicamente. Que yo, sinceramente, yo creo que estas pruebas y estas cosas, no sé si la harían el día anterior, pero yo la hubiera hecho el día anterior. Ver que funcionaba el internet, ver que funcionaba tal. Pero bueno, nosotros estábamos relativamente en un buen sitio, estábamos a la sombra todo el rato, no como para el Celsius, que me hice 4 horas de cola al sol y me quemé. Para que encima luego se me colara gente delante, porque se quedaron cosas en aduanas, entre ellos el pin exclusivo que hicieron, porque hicieron en la Nexus antes, que era que habían creado, es que no los tengo aquí porque tengo muchas cosas guardadas ya para el journal este que tengo de eventos a los que voy, sitios a los que voy y tal, y cosas que hago. Lo tengo ahí preparado, aunque tengo que ponerme al día con él en cualquier momento. Entonces, tenía pues un folleto en el que te podías convertir en un saltamundos, por así decirlo, hacías una serie de cosas, una serie de pues, tal, y te lo validaban y te daban un pin exclusivo. ¿Qué pasa? Que el pin era una de las cosas que se quedó. El pin, la tote bag y el paraguas. Y algunas camisetas más, creo. Entonces, a mí me decepcionó la tienda en ese sentido porque no pude ver bien la tienda hasta pasado bastante rato. Porque yo entré y me arrollaron. Yo solamente quería un pin, que no sé dónde lo tengo. Me llevé el pin de Honorspren, porque yo ya lo había visto por la página web y sabía que si veía ese pin me lo iba a llevar porque es muy bonito, con diferentes tonos de azul y tal. Entonces yo de repente acabé al fondo de la tienda cuando entré y había pasado por delante de todos los pins de repente y yo solamente quería un pin. Entonces cogí una camiseta porque mi amiga quería una camiseta que al final no se llevó porque no le gustó mucho y luego fui a por el pin. Y no pude ver bien la tienda porque creo que es que como que cribaron demasiada gente al principio. Tenían que haber dejado como diferentes tandas porque en realidad la carpa no era tan grande como parecía en redes. Y entonces creo que tendrían que haber como cribado un poquito más la entrada de la gente y haber esperado y todo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? No vi bien la tienda per se y creo que faltaron muchas cosas que a mí personalmente me hubieran gustado. Como hubieran traído los peluches de las babosas, yo hubiera pecado más en esa tienda. Os lo digo de verdad, en serio. Si hubieran traído mapas también, lo mismo, habría pecado más. Estuve a punto de llevarme las postales, es más, las tuve en la mano durante bastante tiempo y me dijo mi amiga que había unas más bonitas en Etsy y yo dije, venga, me las cogeré en Etsy y ya está en algún momento. Y nada, no me las llevé al final, pero me llevé el pin de Honorspren, que como digo, está en algún lado de mi cuarto. Pero es muy bonito. Entonces, eso. Entonces, el pin no lo trajeron hasta el sábado. ¿Qué pasa? Que el sábado, porque se había quedado el pin exclusivo, se había quedado en aduanas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya el sábado estaba de vuelta y dije, bueno, no pasa nada. Me ha jodido el tema del pin, pero bueno, no pasa nada, no sé qué. ¿Sabéis cuánto están vendiendo un pin que te daban puto gratis? 160 euros. 160 euros un pin que te daban gratis simplemente por hacer una serie de cosas que en el momento en el que empezaron a repartirlo ni siquiera estaban comprobando que las hubieras hecho. Porque la gente es tan imbécil. Porque la gente es tan gilipollas. Resulta que el pin además se gastó como en una hora y pico porque fue todo el mundo a por él. Y yo me quedé en plan, en serio, hay gente que se ha llevado el puñetero pin para especular con él, mientras que hay otras personas que llevan días, entre las que me incluyo, pero que no pude llegar, que llevan días esperando a tener ese puñetero pin de recuerdo y se quedaron sin él por culpa
de ti, imbécil. Y lo pones a 160 euros encima. ¡160 euros! El tema de las firmas. El tema de las firmas, había que hacer muchísimas colas para las firmas. Y había solamente una persona para controlar todas las colas de filas que había. Lo que os dije antes. Lo mismo se juntaban 7 o 8 escritores a firmar con sus respectivas colas, que había 2 colas por persona. Y claro, ese espacio, sí, luego lo ampliabas poniendo mesas de picnic y tal, pero joder, que haya una persona controlando 8 personas firmando más sus respectivas filas, pues es como demasiado, ¿no? O sea, necesita otra persona que la ayude. ¿Y qué 2 colas había? Había una cola de Patreons y había otra cola de personas normales, en plan que no habían pagado Patreon. ¿Qué pasa? Que había Patreons que iban de chulos por la vida. De verdad, hay gente que no le deis poder, porque de verdad el poder corrompe. Y había gente de Patreons que iba con unos aires y con unas cosas, y según nos ha contado personas de Patreon, que nos contaron en el propio festival, había gente de Patreon con una jeta impresionante. Luego hablaré del tema de los Patreons, ¿vale? Más en detenimiento, pero tela. Entonces, la cola de los Patreons en algunos autores no era excesivamente grande, pero en otros como Catriona Ward, Abercrombie, Christoph, Tchaikovsky y creo que Victoria Álvarez también, eran colas muy largas. Catriona Ward, el día de la firma del Excelsius, justo antes tenía firma, ella normal, suya. Al parecer las firmas duran siempre como unas 2 horas de media. ¿Sabéis cuánto tiempo tardó Catriona Ward en firmar a los Patreon? Más de 1 hora y media. Tenía una cola de Patreons impresionante y probablemente gente luego se quedara sin el poder, sin que la pudiera firmar hasta más adelante. A ver, que yo respeto totalmente el tema de los Patreon y que obviamente están pagando por una serie de privilegios y el más importante es el saltarse la cola. Yo lo entiendo. Yo, sinceramente, habría pagado Patreon también si hubiera sabido con bastante anterioridad que iba a venir al Celsius con 5 meses o más. Entonces, claro, lo mismo si hubiera pagado el Patreon para colarme en ciertas colas. Lo mismo, lo más seguro, si vuelvo a ir, pague el Patreon mínimo de cola. Para por lo menos colarme. Pero sí es verdad que no intentaría hacer las triquiñuelas que han intentado algunos Patreon y sobre todo no iría con los aires que han ido algunos Patreons a las firmas. Y luego pasó el tema que a mí personalmente más me tocó las narices y es J. Christoph. Esto ya lo sabe alguna gente porque se lo he ido comentando y lo comenté en redes y había gente bastante indignada que me escribía en plan de ¿qué está pasándote? A mí de la cola de Christoph me echaron 2 veces. 2 veces. Al principio J. Christoph solamente creo que tenía un día o 2 de charlas y de firmas y eran días, o sea, el sábado que yo no iba a estar y el viernes que me pillaba con la firma de Joe Abercrombie. ¿Qué pasa? Que al parecer J. Christoph se quejó y dijo que se iba a poner en el banco de Brandon Sanderson, que había ahí un banco de Viento y Verdad, se iba a poner ahí a firmar libros a la gente. Entonces le dijeron, no, vente al firmódromo el miércoles y firmas. ¿Qué pasa? Que yo llevaba viendo desde el domingo lunes que había un montón de gente encontrándose a J. Christoph por Avilés, porque iban J. Christoph y Abercrombie como turista número 1 y 2. Entonces la gente se los encontraba, le firmaban libros, hacían fotos con él, etc. Y yo dije, buah, perfecto, yo desde el martes este libro estaba en mi mochila conmigo. Iba a todos lados a donde yo fuera. Y salió lo de que el miércoles iba a hacer una firma sorpresa, al igual que Joe Abercrombie. Y dije, buah, el martes me compro Los Diablos y el miércoles me voy a la firma sorpresa en la librería Cervantes y perfecto.
Por eso también yo llevaba tiempo contándoos por redes si la traducción de runas estaba bien y tal, y me habéis dicho, todo el mundo dijo que estaba muy bien, entonces dije, pues nada, me lo compro allí. Entonces, luego hablamos de Abercrombie porque básicamente no hubo problema aquí, solo me lo llevé firmado. Entonces, el martes no lo vi, el miércoles me contaron que el martes había pasado por la cola de Dragonsteel para que la gente le viera y firmar libros, y yo en plan, seguramente pasó cuando yo ya no estaba, seguramente. Y justamente la firma de Christoph me pillaba con la firma de Barbara Hambly, que también fui a escucharla ella solita y me gustó un montón, y justo lo empecé el libro en el viaje de ida el miércoles, pero bueno, lo retomaré en algún punto. Volvemos a J. Christoph. Justamente cuando terminé la firma de Barbara Hambly nos fuimos a comer y cuando volvimos la cola seguía. Entonces nos pusimos en la cola de Abercrombie, que estaba justo al lado. ¿Qué pasa? Tapada solo por la carpa de organización. ¿Qué pasa? Que cuando me puse en la cola, mi amiga se puso en la cola, me cogí el libro y me fui a la cola de J. Christoph. Y ahí fue cuando fue la primera vez que me echaron. Esto eran las 4 y algo de la tarde. La cola, eran como las 4 y cuarto de la tarde aproximadamente. Y voy para allá. Y hay una mujer con una niña que tienen el libro de J. Christoph. Y me dice la mujer que ha venido una persona, una chica de la organización, y que les ha dicho a ellos que van a cortar la cola y que a todas las personas que fueran a ir para allá, que les dijeran que la cola, pues ya J. Christoph se iba a ir en breves. Yo me lo creí, porque yo me creía, y yo sigo pensando en que hay gente buena por este mundo, pero creo que ya tengo que dejar ese pensamiento a un lado. Yo cogí, me volví a mi cola y me dijo mi amiga, ¿qué te pasa? Junto con las otras personas que había haciendo la cola. Y justamente un poco más atrás nuestra, había gente con la que yo ya había hecho cola el día anterior para el Excelsius o para la carpa de Dragonsteel, y sabían que yo estaba buscando a J. Christoph. Entonces dije, nada, que me han dicho que van a cerrar ya la cola. Total, pasa 1 hora y pico y veo que la cola de J. Christoph sigue teniendo gente. Y me dicen, tira para allá que la cola sigue estando. Entonces, voy por una segunda vez. Me pongo en la cola y me encuentro a una chavala de la organización que más adelante supe que se llamaba Aitana. Y me coge y me para y me dice, vamos a cortar ya la cola de J. Christoph porque lleva mucho tiempo. Y le dije, yo he venido aquí hace 1 hora y pico y una mujer me ha dicho que ibais a cortar la cola hace 1 hora y pico, y por eso yo me fui, porque fui pues persona responsable, pero estoy en la cola de Abercrombie y llevo como 1 hora y pico más viendo que pues la cola no se ha cerrado, me habéis tomado por gilipollas o algo así. Entonces me dijo que sí, que iban a cortar la cola en ese momento, pero que la gente hacía lo que le daba la gana. Y yo, pero a ver, yo te estoy diciendo que yo he hecho bien las cosas, he venido, me he ido, porque una mujer me ha dicho que cerrabais la cola, y resulta que no la habéis cerrado en ningún momento. Que esto es uno de los errores que creo que deben de subsanar, y es que para eso necesitan más gente, y que si dices que cortas la cola, te pones tú y te quedas todo el rato hasta que se corte de verdad la cola. Y hasta que ya no haya nadie más firmando. Total. Que le digo, bueno, cortas delante mía, cortas detrás mía, ¿cómo vas a hacer la cosa? Y me dice, no, tú ya no entras en la cola, porque no. Y yo, bueno, vale, muchas gracias. Me vuelvo a mi sitio, cuento todo lo que me ha pasado, y yo ya decía, me voy a volver a mi casa sin la firma de J. Christoph. Entonces, resulta que los de delante mía, hay uno que es hooligan de Joe Abercrombie,
y llevaba como 40.500 libros así de gordos, llevaba como 4 y luego todos los más chiquititos así. Y bueno, pues eran los resabios también de Brandon Sanderson. De repente le viene una y dice, acabo de ver a Tchaikovsky en una cafetería. Bueno, no, dicen que está Tchaikovsky en una cafetería. Vamos a buscarlo. Esos de los de delante. Y una con las que estaba haciendo la cola quería tener el libro de Tchaikovsky firmado y justo Tchaikovsky empezaba, y ya tenía su colita, empezaba a firmar al poco tiempo de que empezara a ver Crombie. Total, le dije, ¿quieres que vayamos? Vamos con el libro. Esto ya había pasado como 3/4 de hora desde que me echaran de la cola de J. Christoph. Digo, ¿quieres que vayamos, lo busquemos? Y le pega, y le firma, que te firme el libro y ya está. Vamos, lo buscamos y yo me había llevado el libro porque digo, pues Christoph va a acabar ya, en el trayecto de él bajando y yo subiendo nos vamos a encontrar. Entonces va a ser mi momento. Vamos, encontramos a Tchaikovsky. La chica que iba conmigo dijo que al final no le apetecía porque no quería molestarlo y tal, que bueno, pues hacía otras 3 horas de cola y ya está. Subimos para arriba y yo veo que ahí J. Christoph no se ha ido, sino que hay más gente en la cola. Es decir, que la cola nunca se cortó. Entonces cogí, fui, me coloqué en la de esta y me puse a esperar. Y finalmente me firmó el libro. Pero me pareció, o sea, si vais a cortar la cola, quédate ahí y ya está. Y corta la cola. Córtala y asegúrate de que no entra nadie más. Porque, joder, es que había un montón de gente que seguía yendo y seguía yendo y seguía yendo. Y casualmente cuando yo iba, se cortaba la cola. Y lo único que pude decirle a J. Christoph cuando lo tuve delante fue que pues llevaba desde el día anterior buscándole, que me habían echado de la firma y que pues nada, ya. Y después de eso pues me salió otra vez, o sea, me lo encontré otra vez justo aquí al lado y le dije, pues vamos a hacer una foto porque la foto que tenía no me gustaba mucho y nada. Luego, la charla de Barbara Hambley, el lugar era muy pequeño, se quedó más de la mitad de la gente de la cola sin poder entrar. Nosotras tuvimos que estar de pie, cosa que no deberíamos haber estado porque bloqueábamos un poco todas las salidas de emergencia. La charla de Barbara Hambley, uno de los micrófonos caput, el de la intérprete, el de la traductora. Y luego, cuando dieron las 12, la intérprete se fue. Que me quedé yo en plan, ¿qué está pasando? No entendí nada. Pero bueno. Luego, tema de la organización en general, lo que os digo. Luego también, una cosa que pasó fue el tema del auditorio con Barbara Hambley y Brandon Sanderson. Entramos muy justos de tiempo. La charla empezó finalmente a las 11:15 en vez de a las 11 y acabó a las 11:40, que era la hora prevista. Pero esos 15 minutos, o sea, yo creo que nos tendrían que haber metido antes, en vez de meternos como 5 minutillos antes de que empezara la charla, meternos como 10-15. Y el tema del auditorio, todo lo que es el tema de la gestión del auditorio, yo creo que lo hubiera hecho de otra manera, sobre todo porque había como, por parte de la organización, como sentimientos y discursos diferentes, porque yo el propio miércoles fui a la carpa, estaba Cristina, que es una de las organizadoras, y le conté lo que estaba pasando, que al no dejar, al tú poder quedarte en el auditorio, en todas las charlas se iba a monopolizar el auditorio y tal, y me dijo que pensaban desalojarlo para algunas charlas, entre ellas, por ejemplo, las de Brandon Sanderson y tal. Que al final luego no lo hicieron, porque luego tú enseguida, o sea, a los 10 minutos hablabas con otra persona de la organización
y te decían que no se iba a desalojar y que no pensaban desalojar bajo ningún concepto. Eso es con 10 minutos de diferencia. Y yo lo que creo es que sí que tendrían que haber replanteado el tema del auditorio, poner, por ejemplo, las charlas de Brandon Sanderson las primeras de la mañana para que así todo el meollo después de que hubiera hablado Sanderson se hubieran ido. Luego también creo que lo mismo, he estado escuchando, hay como otro sitio que es muchísimo más grande y podían haber redirigido ahí todas las charlas de Brandon Sanderson y lo incluso de otros autores también grandes y haber dejado como un lugar principal para una masificación de eventos, luego el auditorio y luego la carpa de actividades, que también os digo, eso es otra, creo que estaba bastante mal gestionada el tema de las charlas que había ahí, pero bueno, ahora hablamos de eso. Luego también como opción que estaba poniendo la gente en redes es que quizás os podrían haber usado la pantalla del cine para emitir las charlas, lo mismo también incluso grabarlas y ponerlas o hacer algún directo o algo. Era como que había muchas soluciones que podían haberse tomado, pero que no se tomaron por falta de previsión, porque luego al final monopolizaban eso de tal manera que no dejaban entrar a absolutamente nadie con la excusa de que es que llevan ellos desde las 5 de la mañana para una charla a las 7 de la tarde. Es que había colas, había 2 colas, una para entrar por la mañana al auditorio y otra por la tarde. Luego, temas de la carpa. ¿Sabéis quién estaba presentando en la carpa? Tchaikovsky. ¿Sabéis cuántas horas de cola para entrar a la charla de Tchaikovsky en la que pues había como 40 sillas? Tenía 2 horas de cola. No metas a Tchaikovsky ahí. Y luego encima tengo que tragarme a la señora esta, a Ariadna Arias, diciendo que es que los autores nacionales estaban en la carpa y que los autores internacionales estaban metidos en el auditorio, cuando eso no es verdad. Eso no era verdad. Tchaikovsky estaba en el auditorio, en la carpa. Tuvo una presentación en la carpa. Y creo que otro en el auditorio, pero tuvo una presentación en la carpa. Sanford, creo que tenía también la presentación en la carpa. Javier Sierra, que hasta donde yo sé tiene nombre español y es un señor español, tenía la charla en el auditorio. Los mitos artúricos eran son 2 españolas, voy a buscarlo. Eran 2 españolas y una internacional. Rosa Montero estaba en el auditorio. Que yo sepa, Rosa Montero, española. Luego, la mesa redonda de dantescas. De Clara Díez, Agustina Bazterrica y Mónica Ojeda, que yo sepa, las 3 son de habla hispana. Javier Sierra. No, lo de Bárbara Hamlin fue todo el jueves, así que yo hablé con Cristina el jueves y eso. Vale, fue el único día que entré en el auditorio. Javier Sierra, español. Cristina Fernández Cubas, un nombre extranjero creo que yo no tiene, ¿eh? O sea, en plan, un nombre americano no es. ¿Quién más? Leticia Lara, que estaban en el Escribir sobre ciencia ficción con Adrián Tchaikovsky, Brandon Sanford y Aliette Bodard. Yo creo que Leticia Lara extranjera no es. Luego, Escribiendo mitología con Mónica Ojeda, Maximiliano Barrientos, Beatriz Alcaná y Leandro Pinto.
Y también estaba Clara Díez ahí. Extranjeros no son. Encuentro con Mónica Ojeda el viernes. No sé, a mí tampoco me suena extranjera. ¿Quién más? El premio Minotauro, que se lo llevó Sabino Cabeza. A mí no me parece tampoco muy americano. Agustina Bazterrica, tampoco me suena muy americano. Aránzazu Serrano, tampoco me suena muy americana, ¿eh? Trío de ases de doblaje nacional, 3 voces para grandes personajes del Fantástico, con Salvador Vidal, Isabel Valls y Manuel Jimeno. Otras 3 personas que para nada tienen nombre americano. Ahora vamos a ver la gente de la carpa. Jordan Mechner estaba en la carpa. Presentación, replay, Memorias de una familia y otros cómics de Jordan Mechner. Encuentro con River Solomon, que también tenía un montón de gente. Presentación, Ogros de Adrián Tchaikovsky. ¿Qué día es? Jueves a las 5 de la tarde en la carpa. Adrián Tchaikovsky no es un vecino que tengo yo aquí en Sevilla. Aves de la peste, de Jason Sanford. Jueves 18 a las 11 de la mañana en la carpa de actividades. Jason, de toda la vida, de un barrio de Madrid. Laura Steven, traes a Laura Steven, que lo está petando, que te va a venir gente el sábado y la metes en la puñetera carpa. Encuentro con A.F. Steedman, que es una mujer que es extranjera también. Oye, ¿dónde estaba eso de que solamente los autores nacionales estaban presentando la carpa? Porque yo ya llevo unas cuantas, ¿eh? Unos cuantos en ambos sitios, no sé. Y luego me tengo que tragar a esta persona diciendo que es que no podemos quejarnos del festival porque es gratis. Lo mismo es que a ti te han enchufado y te han metido en las charlas. Tema Patreon. Yo entiendo de verdad que la gente pague Patreon por obtener experiencias exclusivas, por tener beneficios y todo. Yo lo entiendo, de verdad. Lo que pasa es que hay gente que es muy cara dura. Según nos han estado contando, bueno, yo he tenido la experiencia de toparme con algunos Patreons que iban de superiores moralmente simplemente por ser Patreon. Y ya luego, si encima son autores, se creen un poco aquí que es el Saba estos. Son aquí los reyes del Saba y todo esto, pero bueno. Resulta, os voy a contar yo primero la experiencia que tuve. Resulta que yo el propio viernes me enteré de que había cola, saltarse la cola mega, que resulta que incluía ilustradores también. ¿Qué pasa? Que si yo llego a saber esto antes, mi amiga no se hubiera tragado toda la cola que se tragó para Aldara Prado, para que encima luego la echaran 2 veces y que se le colaran todos los Patreons. Resulta que saltarse la cola mega son los 2 últimos niveles y incluye ilustradores, cosas que en las otras no incluyen. ¿Qué pasa? Que en la cola de Isaac Stewart, que nosotros estábamos los primeros, empezó a llegar la gente de Patreon, obviamente. Y resulta que ahí es cuando nos enteramos que pues había cola mega. Entonces, lo que hacían era que cuando venía alguien y preguntaba por la cola y veías tú que tenía el logotipito de Patreon, lo que yo decía era en plan, ¿qué tipo de Patreon eres? Porque no se acercaban a la cola de los Patreon, se acercaban directamente a la cola de persona normal. No sé, para enseñarte y restregarte el tema de los Patreon, no lo sé. Porque hay gente que pues es así de tonta. Entonces, yo decía, ¿qué tipo de Patreon eres? Y una persona, dice mi amiga, que me contestó, lo que pasa es que como yo estaba el viernes hecha polvo, no me enteré, me dijo mi amiga, yo no sé cómo no lo has contestado, cómo te ha contestado. Dijo que ella era el nivel más alto y que se saltaba absolutamente todas las colas. ¿Por qué yo decía esto? Porque había gente que tenía el Patreon más en plan pequeñito, el de saltarte la cola más chiquitito, creo que son 7 euros, o 5, está por ahí, que iba con el de este, se ponía en la cola de los Patreons
y los Patreons le empezaban a decir, mira, que esto es un ilustrador, tenemos Patreon, o sea, tenemos saltarse la cola mega, que solamente los mega se pueden saltar la cola de los ilustradores. Los otros, aunque sean Patreon, os tenéis que volver a la cola normal, porque no tenéis este beneficio. Total, que pasó eso y un montón de Patreons estaban súper cabreados porque es que ellos pagan Patreon para saltarse colas. Pero es que si existe esa excepción de saltarse la cola, te saltas autores, y saltarse la cola mega, te saltas la cola en autores e ilustradores, pues eso es que no has leído las cosas. Entonces pasó eso. Y antes ya nos habían contado que había Patreons que estaban aprovechándose de ciertas situaciones. Y ahí vivimos también una un poco tal. Resulta que el Celsius organizó actividades específicas para Patreons. Como por ejemplo, un cóctel con J. Christoph, una charla con Brandon Sanderson, etc. Y según nos contaron Patreons para los más altos, según nos contaron estos Patreons tochos, en plan de llevamos pagando Patreon mucho tiempo y muchos años y somos de los más altos, pues nos contaron que, por ejemplo, para la charla, el cóctel este de J. Christoph, hubo gente que había pagado 1 euro de Patreon, que no tienes derecho a nada, prácticamente, intentando colarse en el cóctel con J. Christoph, simplemente porque ellos habían pagado 1 euro de Patreon y tenían el mismo derecho que el que había pagado 36. Amigo, léete las instrucciones del Patreon y lo que te cubre y lo que no te cubre. Es que literalmente creo que el euro de Patreon te cubre nada más, en plan, te vamos a mandar el Excelsius gratis. Hobbit te cubre el Excelsius en digital, ya está. Y tienen una cosa que es puesto en casa. A partir del pasajero de la TARDIS, que son 4,5, es cuando tienes saltarte la cola. Y los patricios son 22,5. O sea, los patricios y los Jedi se podían saltar absolutamente todas las colas. Yo me quedé. Y luego también nos contaron que seguramente iba a haber gente en la charla de Brandon Sanderson que se iba a llevar los libros a que se los firmara Brandon Sanderson, a pesar de que ponía explícitamente en el correo que no llevaran libros para firmar de Brandon Sanderson. Pues resulta que había gente en la cola, en esa cola de Isaac Stewart, que llevaba libros, la que me soltó a mí el comentario de yo tengo el Patreon mayor y me salto todas las colas con un aire de superioridad increíble. Llevó 9 libros para que le firmara a Isaac Stewart y se iba a llevar esos 9 libros a que se los firmara Brandon Sanderson. Y con ella otro más que llevaba también no sé cuántos libros y estaba en plan a viva voz diciendo en la cola que después de eso iba a ir a ver a Brandon Sanderson en el encuentro este y que le iba a decir que le firmara todos los libros, que le daba igual las normas. Y yo en plan, una puta norma que tenéis. Yo que he ido de legal. No tengo una puñetera foto con Brandon Sanderson. ¿Y vosotros vais a hacer lo que os dé la gana? Increíble. Gente jeta y en todos lados. Y luego la gente jeta sin Patreon. ¿Sabéis de las cosas que pasaron en el festival? Y de las que luego me he enterado. Había gente colándose en el auditorio. Que de repente se metían entre medias. Luego había gente que se escondía en los baños del auditorio para saltarse las colas y poder entrar en las charlas. Había gente que aprovechaba porque en las firmas Lightning teníamos un QR, ¿no? Y ese QR nos lo pasaban. Había gente en las charlas, cuando nos estaban pasando, que se colaban entre medio de 2 personas que tenían QR para que Brandon Sanderson le firmara con la excusa de que no podían volver atrás el personal de Dragonsteel.
Había gente que se había colado en las charlas tradicionales y estaban en redes poniéndolo. Y Brandon Sanderson, como es tonto y no sabe lo que está leyendo, él o su equipo o lo que sea, porque son ingleses, pues reposteaban gente colándose en las colas. Gente jeta en todos lados. Y encima luego me encuentro a gente siendo jeta y luego influs que han ido con editoriales lleno de divas. Porque esa es otra. Se me ha caído tantísima gente en el Celsius. No os podéis ni imaginar el número de personas que se me han caído a mí como persona. La que más. Y además, todo el mundo ha coincidido. Todo el mundo con el que he hablado y todo eso. Porque yo al principio no estaba dando nombres y luego cuando he empezado a dar nombres por privado me han dicho, es verdad, yo esto también lo he vivido. Es el tema de Fantasy Literature y sus dos amigos. Iban como si fueran los reyes del Sabbath, los reyes del mambo y como si nosotros le debiéramos la vida a estas personas. Yo me la cruzaba todos los días. Todos los días. Y todos los días era una actitud de superioridad porque ibas de autora y la editorial Nova probablemente te ha facilitado tener todo el contenido que vas a tener ahora. Pero una cosa es eso y otra cosa es que vayas por el festival creyéndote superior a todo el mundo porque has comido con Joe Abercrombie, has comido con Brandon Sanderson, has comido con J. Christoph, has tenido una charla con cada uno de ellos y has hecho contenido y luego encima vayas a la cola que se estaba haciendo de de Joe Abercrombie durante horas, cojas, te pongas al lado y empieces a gritar que has comido con Joe Abercrombie mientras a todos nosotros nos lleva dando una hora el sol. Y te tires 15 minutos y tus amigos, que es que eres la mejor, que reina de verdad, maravillosa, increíble, no has hecho absolutamente nada. Y es como, ¿en serio están tus mejores amigos ahí y estás tú regodeándote en que has comido con Joe Abercrombie? Que nos quedamos todos en plan, ¿qué cojones está pasando? Vivimos ahora mismo en una realidad alternativa o algo por el estilo. Que estés ahí y tus amigos ninguno te dice, Laura, no es el momento ni es el lugar porque estamos en la cola de Abercrombie. No es el momento, no es el lugar. Para que estés tú... No, tus amigos aquí haciéndote la ola como si fueran tus súbditos, que yo me quedé. No es el lugar. Y yo además esto mismo lo he hablado con amigas de Laura y me han dicho, no era el momento, no era el lugar, entiendo el cabreo que tenía la gente. Y no me han justificado para nada la actitud. Es que llegó, se colocó y empezó, no te vas a creer lo que me acaba de pasar. Y acabo de comer con Joe Abercrombie y Brandon Sanderson. Y empezó ahí. Se enteró todo el mundo que estaba en la cola en ese momento. Todo el mundo. Y nos quedamos todos en plan, ¿qué cojones está pasando? Pues eso, iban los tres con una actitud de superioridad. Luego también influs o bookfluencers que se habían quedado sin entrada, de repente tenían entrada tradicional. No sé cómo pasó. Probablemente influencia de la editorial también. Creo que la única que lo puso fue Paola. Dijo que gracias a la editorial por la experiencia. Y es como una persona honesta en este mundo. Y también de gente más pequeña. Que yo los conocí, en plan, físicamente los vi y vi la actitud que tenían, vi cómo se comportaban y era como, aquí no estás como persona superior al resto, aquí estás como todo el mundo. Yo he empezado a dejar de seguir un montón de gente porque es que no me gustó la actitud que tenían. Luego tampoco voy a leer el libro este de Ariadna Arias porque es que no podemos quejarnos porque el festival es gratis. Es que también si no se queja la gente ni dice posibles soluciones para mejorar ni nada, al final el festival va a ser exactamente así y de repente un día nos vamos a encontrar con Rufus, Martin y Brandon Sanderson en el festival y va a ser eso, España y medio mundo metido dentro de Avilés.
Así que creo que no me he dejado ya nada. Creo que no. Creo que ya está todo dicho. Sí, está absolutamente todo dicho. Creo que ha quedado más conciso que la otra vez, creo. Pero bueno. Y mejor estructurado y todo. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Obviamente esta es mi experiencia. Hay gente que ha tenido experiencias completamente diferentes a la mía. Yo lo sé. ¿Volvería a ir al Celsius? Ahora mismo no lo sé. O sea, os soy sincera. Yo ahora mismo me dices, pasado mañana, que va Sarah J. Maas incluso al Celsius y te digo que no sé si ir. Porque sé que se va a llenar igual. Lo único, si va a RF Quan, lo mismo me lo pienso, me lo planteo. Pero creo que necesito ver un poco esa capacidad de mejora, sobre todo coger todas las críticas que ha habido, tanto por Twitter desde el propio día como por threads y todo. Creo que deberían de coger todas las críticas, sobre todo lo que nos quejamos todos es el tema de la organización y mejorar el festival, porque es verdad que el festival tiene pinta de ser un festival local al que van muy pocos autores y no es ya un festival local desde hace muchos años. Entonces, claro, volvería, a ver, no lo descarto, pero si me dices de hoy para mañana vámonos al Celsius, pues no, porque yo he vivido situaciones de estrés y de ansiedad que nunca he vivido en esas situaciones. A mi amiga le pasaba exactamente lo mismo. Ya si contamos el cúmulo de gente con paraguas porque nos estaba lloviendo, ya otro gallo canta. Entonces, claro, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si vuestra experiencia ha sido súper positiva y no tenéis nada de que quejaros del festival, también es totalmente válido y totalmente lícito. Pero, obviamente, existen las personas que pues hemos visto muchos fallos al festival y que hay que ser objetivo. También, no solo porque hayas sido 14 años y te conozcas absolutamente todo el mundo, tienes derecho a decir que no tienes razón en cuanto a tus quejas. Porque es que siempre es así, porque siempre hay margen de mejora para absolutamente todo y el festival no es solo gratis, el festival tiene patrocinadores y sobre todo tiene los Patreons que pagan por unas experiencias y muchos de los Patreons con los que hemos hablado, mi amiga y yo, con los que nos hemos encontrado en firmas y todo, en colas, pues todos dicen que hay que mejorar la organización, tiene que haber más gente organizando, ayudando, porque si no la cosa se va a quedar estancada, se va a quedar cada vez más masificada y el festival va a acabar yendo hacia abajo hasta el punto de desaparecer. Porque la gente se canse de tanto nivel de desorganización. Así que bueno, ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, dadle like, suscribiros al canal y dejadme en comentarios todo lo que queráis. Y bueno, pues ya con esto me despido y nos vemos en un próximo videito. Adiós.